No busques esta cabaña en los mapas turísticos. Fue eliminada de las rutas oficiales tras los eventos del 94. Se encuentra en una depresión del terreno, donde la señal de radio muere y el aire siempre huele a ozono y a pino podrido. David, un documentalista de sonido, decidió pasar una semana allí para grabar el silencio absoluto del bosque profundo. Lo que David no sabía es que el silencio no es la ausencia de sonido, sino el espacio que algo más utiliza para esconderse. La primera noche, mientras los micrófonos de alta sensibilidad registraban el ambiente, David escuchó a través de sus auriculares el sonido de una puerta cerrándose. Se quitó los cascos de inmediato. En la cabaña la puerta estaba abierta de par en par y él estaba solo. Al revisar la grabación, el sonido no estaba en la cinta, solo estaba en sus oídos. El terror psicológico comenzó a filtrarse cuando David descubrió que el bosque a su alrededor no se comportaba de forma natural. Los pájaros no cantaban, pero él podía escuchar sus gorjeos directamente dentro de su cabeza, como si el sonido se saltara el tímpano y vibrara en la base del cráneo. Al tercer día, encontró una vieja grabadora de cinta bajo el somier de la cama. Al darle al play, escuchó su propia voz. Era él, pero una versión de él que sonaba agotada, suplicando a alguien que dejara de imitar sus parpadeos. El problema era que David acababa de llegar a esa cabaña por primera vez en su vida. Sin embargo, la cinta tenía fecha de hace 10 años. La sensación de que el tiempo se estaba doblando sobre sí mismo convirtió la cabaña en una trampa mental. Cada vez que miraba por la ventana, la oscuridad del bosque parecía estar unos centímetros más cerca del cristal. La cuarta noche, la aparición no fue visual, sino táctil y auditiva. David despertó sintiendo una presión inmensa en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre él. En la penumbra absoluta de la habitación, escuchó una respiración que seguía exactamente el ritmo de la suya. Cuando él inhalaba, la presencia inhalaba. Cuando él contenía el aliento, el aire en la habitación se congelaba en un silencio tenso. Encendió la linterna y no vio nada, pero al iluminar el espejo del armario, notó que su reflejo tenía un retraso de casi 2 segundos. Su imagen en el espejo se quedó mirándolo con una expresión de odio puro, mientras el David real ya se había girado hacia la puerta. Fue entonces cuando comprendió el horror. El espectro no era un fantasma de otra persona, era un eco de su propio futuro, una versión muerta de sí mismo que intentaba ocupar su lugar en el presente. Desesperado, David corrió hacia el bosque en plena madrugada, pero los árboles parecían moverse, reconfigurando el sendero para devolverlo siempre al porche de la cabaña. Cada vez que regresaba, la cabaña parecía más vieja, más podrida, como si estuviera envejeciendo siglos en minutos. En el último archivo de audio recuperado, se escucha a David llorando, rodeado por el sonido de miles de voces, que son todas la suya, repitiendo en un canon infernal las mismas palabras: «No mires atrás, ya estás aquí». Lo más aterrador que encontraron los rescatistas no fue el cuerpo de David, que nunca apareció, sino sus botas, colocadas perfectamente junto a la puerta, llenas de ceniza tibia y con restos de una piel que, según el ADN, pertenecía a alguien que aún no ha nacido. La desaparición de David dejó un vacío en el mundo físico, pero dentro del perímetro de la cabaña 412, su ausencia se convirtió en una presencia densa, una distorsión en el tejido de la realidad que atrajo meses después a un equipo de investigadores independientes especializados en fenómenos acústicos anómalos. El grupo, liderado por la doctora Aristos, descendiente lejana de una familia con una historia oscura en el tratamiento de traumas, llegó al sitio con equipos de medición que detectaron de inmediato que la cabaña no emitía calor, sino que lo absorbía, actuando como un agujero negro termodinámico en medio del bosque. Al entrar, notaron que las botas de David no solo seguían allí, sino que habían comenzado a hundirse en la madera del porche, como si la estructura de la cabaña las estuviera digiriendo lentamente. Sin embargo, el verdadero horror no fue lo que vieron,
sino el cambio en la percepción del tiempo, ya que sus relojes digitales empezaron a contar hacia atrás mientras sus pulsaciones cardíacas se sincronizaban con un latido sordo que emanaba de las vigas de la casa. A medida que avanzaba la primera noche, la doctora Aristos instaló micrófonos de contacto en las paredes de troncos, descubriendo que la madera no transportaba el sonido del viento, sino que almacenaba cada grito, cada suspiro y cada palabra pronunciada dentro de esos muros desde su construcción en los años 30. A través de los auriculares, la investigadora escuchó el rastro acústico de David, pero no como una grabación estática, sino como un evento que seguía ocurriendo en una capa paralela de la realidad. Podía oírlo correr, tropezar y sollozar, pero cuando intentaba seguir el sonido hacia una habitación específica, la fuente del ruido siempre se encontraba exactamente detrás de ella. La cabaña se había transformado en un laberinto de espejos auditivos, donde el pasado y el futuro de todos los que habían pisado ese suelo se solapaban, creando una cacofonía de yoes alternativos que luchaban por manifestarse en el presente, provocando que los miembros del equipo empezaran a dudar de sus propios recuerdos, sintiendo que sus identidades se desvanecían para ser reemplazadas por las frecuencias de los desaparecidos. El terror psicológico alcanzó su punto de ruptura cuando uno de los técnicos, mientras revisaba las cámaras de visión térmica, gritó al ver que en el rincón de la cocina no había una figura humana, sino una mancha de frío absoluto con la forma exacta de David, que permanecía inmóvil, observándolos con lo que parecían ser cuencas vacías que emitían un zumbido de baja frecuencia. Al acercarse, el aire alrededor de la figura se volvió tan denso que la luz de las linternas se curvaba y los investigadores pudieron escuchar, sin necesidad de auriculares, la voz de David saliendo de sus propias bocas. No se muevan. Si dejan de moverse, el eco no podrá encontrarlos. Fue en ese instante cuando comprendieron que el espectro no era un espíritu maligno, sino el resultado de un colapso temporal, donde David se había convertido en parte del mobiliario cuántico de la cabaña. Un centinela condenado a advertir a los nuevos visitantes sobre la naturaleza predadora del lugar, que se alimentaba de la atención y el miedo de quienes intentaban observar lo invisible. La situación se tornó insostenible cuando las paredes de la cabaña comenzaron a exudar un fluido negro y aceitoso que, al ser analizado por los sensores, resultó ser una mezcla de resina de pino y sangre humana deshidratada, el residuo físico de las memorias que el edificio estaba procesando. La doctora Aristos, en un estado de trance provocado por la sobrecarga sensorial, comenzó a escribir en las paredes con un trozo de carbón, garabateando fórmulas matemáticas y nombres de personas que aún no habían nacido, mientras su propio reflejo en las ventanas empezaba a actuar de forma independiente, golpeando el cristal desde el exterior para intentar entrar. Los otros técnicos intentaron arrastrarla fuera de la cabaña, pero descubrieron con horror que sus pies ya no tocaban el suelo. Estaban caminando sobre una capa de nubes de estática acústica que les impedía llegar a la puerta, que ahora se veía a kilómetros de distancia, a pesar de estar a solo unos pasos, debido a que el espacio físico se estaba estirando para acomodar el peso de todos los ecos acumulados durante décadas. Lo último que se registró en los diarios de la expedición, antes de que el equipo fuera declarado oficialmente perdido, fue una entrada escrita por la doctora Aristos, donde explicaba que la cabaña 412 no era una construcción, sino un órgano sensorial de la propia Tierra, diseñado para atrapar la conciencia humana y procesarla como datos para algo mucho más antiguo que habita en el núcleo del bosque. En el silencio final, cuando la última batería de las grabadoras se agotó, el bosque volvió a su estado de calma antinatural,
pero ahora cualquiera que se acerque lo suficiente al perímetro de la cabaña podrá escuchar un coro perfectamente afinado de voces que narran, con una precisión quirúrgica, cada detalle de la vida de quien escucha, invitándolo a entrar para que su propia historia sea finalmente grabada en la madera eterna. El destino de David, de la doctora Aristos y de los demás no fue la muerte, sino la transformación en una frecuencia infinita, un susurro que el viento arrastra entre los pinos, advirtiendo a los viajeros que, en este rincón del mundo, el silencio es el grito más fuerte de todos. La noticia de la desaparición del equipo de la doctora Aristos permaneció sepultada en los archivos estatales hasta que 3 años después, una empresa de demolición fue contratada para erradicar la cabaña 412 y limpiar el terreno para un proyecto de reforestación que buscaba borrar el estigma del lugar. El capataz del equipo, un hombre pragmático llamado Elías, que no creía en leyendas de bosques malditos, llegó con maquinaria pesada y un grupo de obreros curtidos, pero la cabaña pareció anticipar su llegada. Cuando las excavadoras intentaron acercarse a menos de 10 metros, los motores se ahogaron simultáneamente, no por una falla mecánica, sino porque el combustible dentro de los tanques se había transformado en un agua estancada y negra, densa como el limo del fondo de un pozo. Sin máquinas, Elías ordenó el avance a pie con hachas y mazos, pero al primer golpe contra el porche, el sonido no fue el del metal quebrando madera, sino un quejido orgánico, un alarido de dolor que brotó de la estructura misma y que se replicó en las gargantas de todos los hombres presentes, quienes cayeron de rodillas sujetándose los oídos mientras sus propios gritos les eran devueltos con una distorsión metálica insoportable. Dentro de la cabaña, el escenario había evolucionado hacia una pesadilla de geometría imposible. El pasillo principal se había alargado tanto que la luz del día que entraba por la puerta abierta parecía una estrella lejana al final de un túnel, y las paredes ya no eran de troncos, sino de una sustancia fibrosa que recordaba a las cuerdas vocales humanas, densas y vibrantes. Elías, separado de sus hombres por una neblina de estática que enturbiaba la vista, encontró el despacho donde la doctora Aristos había pasado sus últimos momentos y vio que los diarios no estaban sobre la mesa, sino incrustados en su propia piel, que ahora cubría la superficie del escritorio como un mantel de carne. Fue entonces cuando los ecos comenzaron a manifestarse de forma física, figuras hechas de ondas sonoras visibles, como el calor que emana del asfalto, empezaron a caminar por las habitaciones, repitiendo los últimos movimientos de David, de los técnicos y de la doctora, pero con una velocidad frenética, como una película que se reproduce a 1000 veces su ritmo normal hasta que el movimiento se convierte en una mancha de violencia estroscópica. El horror psicológico se transformó en una disolución de la realidad cuando Elías intentó huir y vio que su propia sombra se había desprendido de sus pies para entrar en una habitación contigua, donde comenzó a interactuar con los ecos de las víctimas anteriores. Al mirar por una de las ventanas agrietadas, no vio el bosque de los Apalaches, sino un paisaje de pesadilla donde miles de cabañas idénticas a la 412 se extendían hasta el horizonte bajo un cielo de color ceniza, sugiriendo que la cabaña no era un lugar único, sino un nexo, una célula dentro de un organismo planetario que utilizaba el trauma humano para su expansión. Elías sintió que su conciencia se fragmentaba. Podía recordar su infancia, pero al mismo tiempo sentía en su mente los recuerdos de la doctora Aristos y el terror final de David, dándose cuenta de que el eco no solo robaba la voz, sino que devoraba la individualidad, fundiendo a todas las víctimas en una sola masa de sufrimiento atemporal que alimentaba el corazón latente de la cabaña. El final llegó no con una explosión,
sino con un silencio absoluto que fue más aterrador que cualquier grito, un vacío sónico que succionó el aire de los pulmones de Elías mientras la cabaña comenzaba a cerrarse sobre sí misma, plegándose como un origami de carne y madera hacia un punto de singularidad en el centro de la sala. Elías vio en ese último segundo de existencia individual que en el centro del colapso no había un monstruo, sino un espejo, y en ese espejo no estaba su reflejo, sino un vacío blanco que lo llamaba por su nombre, con la voz de su madre muerta hace años. La cabaña desapareció por completo, dejando solo un cráter de tierra calcinada y vitrificada donde no crecía ni la maleza. Pero el horror no terminó allí. Meses después, en la ciudad, los familiares de los obreros empezaron a informar que, en el silencio de sus casas, las radios apagadas comenzaban a emitir la respiración de los desaparecidos. El eco había escapado del bosque, infiltrándose en las líneas telefónicas y en los dispositivos digitales de todo el país, una infección acústica que aguarda en cada momento de silencio para susurrarle a la humanidad que el tiempo se ha acabado y que todos somos, en última instancia, solo una grabación, esperando ser borrada por el silencio eterno de la cabaña 412.